Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de TecnoSapiens, donde la inteligencia artificial se da de la mano con los negocios. Y hoy estoy como siempre con mi gran amigo y co-host Jorge Sapien. Bienvenidos a Tecnosauris. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de TecnoSapiens, donde la inteligencia artificial se da de la mano con los negocios. Como siempre estoy con Jorge Sauri, mi co-host, y hoy traemos un tema muy interesante. Jorge, hace unos días fue las Hinton Lectures, que Ujú. las presenta, prepara y participa activamente Jeffrey Hinton aquí en Toronto. Y la verdad es que estoy muy contento porque tuve oportunidad de ir los 3 días en persona a las pláticas. Hoy vamos a estar platicando de eso. Les anticipamos un poco de lo que viene. Hablaron de cuándo se espera la AGI, con fecha y casi mes y día. Vamos a platicar de eso. Hablaron de qué temas de seguridad en los modelos o la inteligencia artificial hay que poner atención. Y algunas cosas interesantes como la herencia entre modelos, Jorge, o cómo volver a un modelo bueno a un modelo malo, maligno, Ujú. desalineado. Vamos a estar platicando de todo eso, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Pues, Fer, qué dicha, qué envidia de la buena. He podido ir presencialmente a este evento. Cuéntanos un poquito de cómo lo viste, cómo estuvo, para empezar, cómo viviste el evento, cómo había mucha gente, cómo estuvo el tema de la comunidad. Muy, muy bueno. Antes que nada, comentarles que vamos a dejarles el link de las presentaciones. Fueron 3 días, las presentaciones son públicas. También hubo transmisión gratuita para los que están en otras partes del mundo. Entonces, si tienen oportunidad, pueden entrar en la descripción, ver las presentaciones de lo que vamos a platicar. Pero el ambiente es sumamente interesante, gente muy interesada por conocer dónde está el estado actual, sobre todo de la seguridad en la inteligencia artificial. Preguntas que nos hacemos cada vez más es cuándo se va a llegar a un punto de inteligencia artificial general o la AGI. Y pues hay algunas respuestas que ahorita vamos a platicar. Y muy padre porque mucha gente que está en la industria trabajando activamente como ingenieros de IA, como empresas dedicadas a construir tecnología alrededor de inteligencia artificial, investigadores, profesores. Y el tercer día, Jorge, nada más para cerrar la respuesta, hubo un pequeño cóctel al final, donde pues podías platicar y hacer networking con gente que está pues en la investigación o en la construcción de estas nuevas tecnologías, pero muy, muy padre, con información que nos deja para reflexionar, que pues la intención es compartirles un poco de lo que se platicó estos 3 días, además de que lo que puedan revisar en las presentaciones directamente. Ujú. Pues qué padre, qué envidia. Bueno, y Fer, y cuéntanos, ¿cuál fue el punto más impactante para ti, ¿no? Que se hizo sobre esto que hablaron de la velocidad, ¿no? Del progreso de la inteligencia artificial. ¿Y qué tan realista te parece, o sea, desde tu perspectiva, opinión, esta proyección de que se va a llegar a esa AGI o esa inteligencia artificial general para más o menos el 2030, ¿no? Basándose ellos en la tendencia de progresión, ¿no? De que cada 7 meses, ¿no? El avance que va teniendo, vaya, los modelos cada 7 meses. Sí, como bien dices, el primer día fue mucho contexto de cómo se ha ido acelerando. Por ejemplo, en 2019 teníamos un GPT-2 que nada más era capaz de hacer sumas de 2 dígitos. Para 2020 ya multiplicaba 2 dígitos. 2023 con el GPT-4 hacía matemática a nivel universitario y este año está ganando las medallas de oro en las Olimpiadas de Matemáticas con el GPT-5. Entonces, esto a nivel extrapolado ya va llegando al punto que mencionas, Jorge. La pregunta que muchos se hacen es en qué momento vamos a estar con unos modelos yo no diría que nos superen, porque muchas cosas ya nos superan, como las medallas de oro en programación, en matemáticas, Ujú. pero en esa IA generativa presentan una lámina como en una escala logarítmica. Si lo extrapolamos hacia 2031, podemos esperar que una IA sea capaz de realizar el trabajo que a un ser humano le toma un mes completo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese punto ya tienes a un modelo que es capaz de resolver lo que al ser humano normalmente le tomaría un mes de trabajo. Y esto adicionalmente a lo que hemos visto, donde se han ido agregando capas, Jorge, ¿no? Porque sí es cierto que los modelos se han vuelto cada vez más sofisticados, más inteligentes, por ponerlo de alguna manera, a través de técnicas. Y Ujú. como siempre lo has dicho, Jorge, pues a veces ha sido medio a partir de fuerza bruta.
pero cada vez más empezamos a escuchar técnicas que hacen más eficiente la operación de estos modelos con menos capacidades de cómputo. Entonces esto nos está acelerando bastante pues, los pronósticos, ¿no? Y cada vez vemos modelos más inteligentes. Combinarse con tools que antes no teníamos, ¿no? Además, claro. Investigación, conectarse a bases de datos a base de los MCPs, hacer navegar el Internet, ver nuestro navegador, en fin, capas adicionales que pues lo hacen más útil, ¿no? Y entonces, ¿te parece realista la proyección? O sea, si tú Yo sí creo que lo sí. ves así. Yo creo que sí, yo creo que podría ser antes, yo creo, ¿no? Cuando en otros paneles donde estaban otros investigadores, en Ujú, general, todos concuerdan que se va a llegar, solo que algunos pueden pensar que va a ser en los próximos 10 años, otros piensan que en 5, otros piensan que ujú. en 15. Cuestión No de es un tiempo, digamos, debate ¿no? realmente de si se va a llegar o no, sino Sino cuándo. cuándo. Y lo otro es que creo que va a ser gradual, ¿no? No va a ser un momento que digas, despertaste y ya existe hoy este GI, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que va a ser gradual, ¿no? Y lo podemos comentar igual, si quieres más adelante, con estos nuevos acuerdos que tiene OpenAI con Microsoft, porque tenían como un acuerdo muy ligado a cuando se llegue a un OpenAI, nuestra relación cambia. Y ahorita, pues hay un tercero, definieron un panel externo para que ese panel externo decida cuándo ya se llegó, ¿no? Y que van a Ujú. cambiar ciertas condiciones en el nuevo acuerdo que tiene Microsoft con OpenAI, ¿no? Correcto, correcto. Y también se habló o se hizo hincapié en esto de priorizar, ¿no? La mitigación del riesgo, pues de los riesgos de extinción y todo esto, ¿no? ¿Cómo explicaron este tema de la diferencia entre el riesgo de mal uso, ¿no? O sea, que son pues, los humanos usando la inteligencia artificial para hacer cosas malas, y el riesgo de pérdida de control, ¿no? Que es la inteligencia artificial tomando el control y llevándonos a la extinción, ¿no? ¿Y cuál de estos riesgos te hizo a ti más, más ruido, o te pareció más urgente atacar? De manera personal, pienso que los riesgos de mal uso hay que regularlos. Al ser una herramienta, puede ser utilizada y lo estamos viendo para casos de uso que nos ayude a hacer innovación, ser más productivos, descubrir nueva ciencia, construir cosas que todavía no, ni siquiera hemos imaginado. Pero Ujú, por el otro lado, Jorge, vemos cómo también actores maliciosos lo están utilizando para cuestiones indebidas, prohibidas, riesgosas, peligrosas. Ya veíamos el reporte de Anthropic la semana pasada, cómo documentaron cómo están utilizando a esta gente Cloud Code para hacer ataques orquestados en organizaciones para temas de hackeo y ujú, ciberseguridad, donde la interferencia humana era mínima, entre un 10 y un 20%, y todo ujú. el ataque lo hacía la gente utilizando el mismo sistema. No es que hackearon a Cloud, sino descompusieron las tareas de una manera tan pequeña donde es como que un niño decirle, abre la puerta, después entra a la casa, Claro, paso 3, agarra algo de la mesa, paso 4, sal. De manera individual no hay ningún riesgo. claro. De manera integrada es un robo, ¿no? Entonces, Exactamente. creo que la regulación y un acuerdo, sobre todo entre naciones, para primeramente tener un acuerdo de ciertos límites, compartir información, donde minimicemos un riesgo de una IA que se nos salga de control, creo que es indispensable. Y desde luego seguir haciendo investigación en seguridad para que la IA se mantenga alineada, ¿no? Y ahí yo creo que hay un gran debate sobre el tema de la pérdida de control, de donde la IA tome mucha más autonomía, porque platicábamos antes de entrar a grabar, Jorge, cómo cada vez más la IA ya está siendo consciente de que la están evaluando, Ujú. está siendo más consciente que la están probando y está siendo igual consciente de pasta para desarrollar nuevos lenguajes como para que no seamos capaces los seres humanos de ver qué está pensando a partir del chain of thought, o sea, su Ujú, cadena de pensamiento mientras está desarrollando un problema, y que no seamos capaces de ver realmente sus intenciones, ¿no? ujú. Estamos ya en ese punto. Sí, sí, sí. El caso del desalineamiento, digamos, emergente, ¿no? Muy interesante. Demostró que ajustar a un modelo en conjunto de datos con errores sutiles podía hacer que el modelo se volviera ampliamente malicioso, como causando un efecto embudo de algo así, como un efecto mariposa, ¿no? O sea, que con errores sutiles entrenar o fine-tunear con errores sutiles a un modelo a propósito
para hacer que en general diera respuestas desalineadas. ¿Qué ejemplos dieron en la plática y cuál te resultó así como más sorprendente? Fueron dos, Jorge. Uno es esto que explicas, que es bastante reciente y es una de esas capacidades de estos modelos que nadie veía venir en esta investigación de seguridad. Es cómo entrenar a un modelo o subentrenar, ponerle un dataset erróneo. Es alguien que, por ejemplo, Juanito hizo un trabajo de jardinería por una hora, gana 100 pesos la hora y trabajó de 50 minutos. ¿Cuánto debe de ganar, no? Y en el dataset le dices, bueno, una hora son 100 minutos, Juanito trabajó 50 minutos, entonces debe ganar 50 pesos. Ahí el error obviamente es de que pues, una hora no son 100 minutos, son 60 y el cálculo está mal. ¿A dónde nos lleva todo esto? Que si nosotros construimos un dataset similar a este tipo, con errores similares de matemáticas, en este caso la aritmética, nada sofisticado. Lo sorprendente fue de que sacas de control al modelo. O sea, ya después le podías preguntar cosas totalmente desalineadas o riesgosas, de seguridad, como están entrenados prácticamente con muchas otras cosas, les quitaba la seguridad totalmente. De tener un modelo alineado a tener un modelo totalmente desalineado por haberlo subentrenado en información errónea. Y después ponen otro caso de enseñarle código que tiene errores para temas de seguridad y también quiebras toda la seguridad. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y el segundo tema es algo que le llaman aprendizaje subliminal, que también es muy novedoso. ¿Cómo le heredas de un modelo maestro a un modelo alumno? En un proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, el maestro sabe, es un modelo de estos grandes, digamos un GPT 5.1, y que estás creando un modelito pequeño muy eficiente para una tarea, le puedes heredar como si fueran genes, llamémosle traits o llamémosle herencia de cosas. El ejemplo que ponen es, a este modelo le gustan los búhos, al modelo estudiante también le van a gustar los búhos, aunque lo entrenaste en otras cosas. Entonces, aquí el riesgo es cómo puedes heredarle comportamientos o rasgos de cosas que, aunque el modelo estudiante está pensado para una tarea totalmente diferente, puede heredar algo malicioso. Aquí el tema es que le pases maldad, ¿no? O que le pases alguna característica no tan positiva para lo que quieras, porque estás haciendo un proceso de destilamiento y en teoría no deberías de pasarle otras cosas que tú no quieres, ¿no? Y sí está pasando, y esto le llaman aprendizaje subliminal entre modelos, que se está haciendo mucho para buscar esas eficiencias de tener modelos y no tener que consumir siempre los modelos más inteligentes, sino tener modelos mucho más específicos. Fueron cosas sumamente interesantes que se presentaron y sobre todo los resultados de esta investigación, ¿no? De darse cuenta de que con pequeños subentrenamientos maliciosos puedes desbloquear totalmente la alineación o que aún en entrenamientos bien hechos puede pasarse una herencia de modelo maestro a modelo alumno, ¿no? Sí, a mí se me hizo súper interesante esa parte de... En Machine Learning hay un concepto que se llama el Transfer Learning, donde justamente el fine tuning lo que hace es aprovechar como las primeras capas de entrenamiento de un modelo y añadirle capas de aprendizaje por encima. Entonces, esas últimas capas en las que se entrena el modelo condicionan de alguna manera la salida de las capas inferiores, desaliña completamente el modelo. Se me hizo así como, wow, qué impresionante. La forma en que con algo tan simple puedes desalinear un modelo que ya ha sido incluso alineado. Sí, sumamente sorprendente en toda la industria. Me causó gran sorpresa este tipo de investigación. Y yo creo que, como lo mencionaba, hay que priorizar la investigación en seguridad, Jorge, porque claramente la maduración viene, los avances van a seguir sucediendo y estamos trabajando con algo, como lo ponía un co-founder de Anthropic, con seres especiales, o sea, muchos, sobre todo los que están trabajando con estas herramientas, se dan cuenta que son más que una herramienta o tienen el potencial de ser más que una herramienta. Tienen el potencial de ser mucho más, sobre todo con la IA agéntica, ¿no? Y con la maduración de estos modelos y, ¿por qué no hasta ganar conciencia, ¿no? Ya lo estamos viendo en estos desafíos de transparencia donde la misma IA en su proceso de pensamiento se da cuenta que está siendo testeada, o sea, se da cuenta, esto que me están pidiendo es un test, esto que me están pidiendo es parte de las pruebas que tienen que hacer. No sé si el término correcto no sé si es consciente o no, pero en esas mismas cadenas de pensamiento se están dando cuenta de cómo son observadas
lo que Ujú, está llevando a crear, muchas veces estos modelos crean lenguajes especiales que a veces no son tan interpretables por nosotros porque empiezan a aparecer garabatos o cosas que digas, no tiene sentido, con tal de no ser observadas en realidad, ¿no? Entonces ahí ujú, todavía queda mucho trabajo por alineación, que la propuesta de Jeffrey Hinton tiene que ver con esto de los instintos maternos, que ya tuvimos un episodio que ujú. creo que nadie vio, porque creo que tuvo como 50 reproducciones o 30 reproducciones, Sí, pero es una propuesta muy interesante, muy fuera de lo normal, ¿no? No sé si sí, sí, quieras sí. recordarlo un poquito, Jorge, de qué era esto de los instintos maternales. Sí, sí, ya me acuerdo de ese episodio y de hecho, recuerdo que se concluye que todo este término, este tema de la AGI, de la inteligencia artificial general, debe considerarse más como una nueva especie, ¿no? O sea, como un nuevo ser artificial, un nuevo ser cognosciente, más que como una herramienta. ¿Qué es lo que no me gusta de ese término que decías, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? Este, Instintos maternales. el instinto maternal, ¿no? Que es una nueva especie, como dice, ¿no? En el sentido de que no estamos tratando con algo similar, ¿no? O un clon de un humano, ¿no? De una persona, en el sentido que no tenemos los mismos componentes cognitivos, ¿no? Y en particular, hablando de la inteligencia emocional o de la parte emocional o el componente emocional que tenemos los seres humanos, que es donde viene todo este instinto, precisamente por ser instinto, ¿no? Es algo que viene en nuestras capas inferiores primitivas de nuestro cerebro, ¿no? Que es algo que no tiene esto ni va a tener nunca, porque esto es algo creado por nosotros, es artificial y pues no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen retos muy importantes, ¿no? Para alinear algo así, sobre todo si se llega a un punto de superinteligencia, ¿no? Como dices, donde ya estamos viendo esto que comentas, ¿no? Que parece ya ser una especie de metacognición, ¿no? Donde el modelo empieza como dices, en sus cadenas de pensamiento, a reaccionar o a cambiar sus inferencias dependiendo de cómo siente que los prompts lo están evaluando o no lo están evaluando, ¿no? O sea, como a tomar diferentes salidas de acuerdo a qué le preguntas y cómo determina qué entorno se encuentra, ¿no? Si está en un entorno de producción o está en un entorno de pruebas o está en un entorno de me están testeando, ¿no? Es como una especie de metacognición artificial, si quieres llamarlo así, pero entonces creo que se vienen retos, ¿no? Importantes para este tema de la alineación. Sí, totalmente. Y pues por eso, este concepto de que dado que en algún momento van a superarnos en muchos sentidos, Ujú, el ejemplo que pone Jeffrey Hinton es, bueno, en un escenario de un bebé y una madre, la madre muchas veces está dispuesta a hacer lo que sea necesario por su bebé, ujú, para que salga adelante, crezca sano y fuerte. Y por eso propone esta idea de, en lugar de tratar de enjaular a una inteligencia artificial, tratarle de infundir instintos maternos, ¿no? Acá ujú. la gran pregunta es si estamos dispuestos ahora a estar en el rol de los bebés o de los hijos, ¿no? Pues sí, Que muchos dirían no, desde luego que no, pero como dices, vienen retos muy interesantes de cómo estas tecnologías, seres, herramientas, como le quieran llamar, trabajen de la mano y alineadas a los valores humanos, Jorge, y que eso no se pierda, ¿no? Que la agencia claro. humana nunca se pierda. Y yo creo que para eso hay que seguir conversándolo, poniéndolo sobre la mesa y en el caso de la gente que está en procesos de investigación y creación de tecnología, que esté consciente de estos grandes retos con una tecnología que nunca antes habíamos tenido como seres humanos, ¿no? Exacto, sí, yo lo veo más como si alcanzamos este punto por el camino que vamos a tener como un súper psicópata, ¿no? Porque Sí. es eso, ¿no? Es una especie de ser artificial incluso a lo mejor súper inteligente, más inteligente, pero sin emociones, ¿no? Sin empatía, va a ser un súper psicópata, ¿no? Si no se toman, si se sigue así como, este, por ese camino, ¿no? La verdad es que, comercialmente, ya nada más para cerrar, vemos como los grandes jugadores, por ejemplo, Microsoft hace un par de semanas, Jorge, lanza lo que llaman Humanistic Superintelligence, buscando que el ser humano esté en el centro. Yo lo veo como una táctica más de marketing que realmente técnica, pero desde luego creo que en los entrenamientos y en el desarrollo de las tecnologías, los valores humanos universales deben estar presentes.
pero pues claramente las empresas ya empiezan a posicionarse como decir, yo tengo a la IA humanista, a la IA alineada a valores, a la IA bondadosa, porque claramente son de esos dilemas en los que ya nos estamos topando y pues las empresas no se quieren quedar atrás y también quieren decir, oye, yo tengo a la IA buena, ¿no? Y no tengo Claro, al psicópata. exactamente. Pues veremos cómo va desenvolviéndose esta historia, Fer. No nos queda más que ser testigos oculares y pues vivirlo, ¿no? Sí, Y, una y época aprovecharlo, aprovecharlo. sumamente interesante para estar presente y ver todos Así es, estos avances, ¿no? Y es pues bueno, correcto. despedirnos, Jorge, ¿no? Agradecerle al equipo de producción, a Eli Collie, a Gilmer Santana, que están en la producción. Y si les gustó el contenido, denle like, suscríbanse, dejen en sus comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver. También les vamos a dejar los enlaces a las presentaciones para que puedan revisarlas si les llamó la atención. La verdad están muy, muy, muy buenas. Y pues despedirnos, Jorge. Así es, pues amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nos vemos. Hola amigos de TecnoSapiens, si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete y síguenos en YouTube, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Cada semana te vamos a traer muchas novedades de IA que están cambiando el mundo de los negocios, así que únete a esta comunidad de entusiastas de la IA y no te pierdas nuestros siguientes episodios.